hemos enfocado en la pandemia, pero ¿se ha puesto a pensar usted qué va a pasar después de que busquemos regresar a la normalidad? El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que mañana presentará un plan para ir regresando a esa nueva normalidad, pero pues vendrá con un estrés postraumático, vendrá ¿con qué vendrá ese regreso a la nueva normalidad después de la pandemia? Pues mira, el equipo de salud que está a cargo del tema de la pandemia ha sido excelente en muchos sentidos, Vicente, pero incluyendo que es el de considerar el impacto emocional, que es no solo el encierro, sino en el caso de las personas afectadas e incluso las personas que han desafortunadamente perdido a un ser querido, pues por una enfermedad que no teníamos la menor idea que nos iba a dar un impacto tan brutal en nuestras vidas hace apenas 2, 3 meses, ¿no? Entonces, esto se da en un escenario en el cual, afortunadamente, hace ya un par de años, ni siquiera creas que tanto, pero empieza a tomar relevancia el tema de la salud mental, porque los mexicanos en general somos muy reacios culturalmente y socialmente a ser atendidos en términos de las emociones. Por un lado es bueno, ¿no? Si tú te tratas con un psicólogo, un psiquiatra, bueno, pues estarás loco o qué, y no. Eso es lo que ha ido cambiando afortunadamente en nuestro país los últimos años y de parte de las propias autoridades se ha empezado a dar un lugar a este tema. Y el tema del estrés postraumático es ya un tema producto, fíjate, todo se junta, Vicente, producto justamente de lo que hemos vivido como país. Y como país somos un país traumado. Tenemos un montón de duelos, porque si no te ha pasado algo directamente, y además a todo el mundo le ha pasado algo en algún nivel, la realidad es que hay miedo colectivo. En este país, la gente se preocupa si si el marido o el hijo se tardan, tienes miedo. O sea, pero no es un miedo normal de decir, bueno, pues se tardó porque no. Es un miedo que se va a la médula del corazón, del estómago, Vicente, y eso es irracional. Estamos viviendo realmente en un estado de estrés colectivo, y ahora, súmale el tema de la pandemia, es realmente un escenario emocional muy grave, que lo que me parece muy positivo es que se le nombre, que se le mencione, que lo hablemos entre todos, porque quiere decir que además de los temores de todo, y ahora además la situación económica, y ahora además el encierro, bueno, el peligro frente a algo desconocido que nos lleva a que después, cuando empiece a haber una salida escalonada, como se vaya dando, como la autoridad nos vaya indicando, aquí el punto va a ser que no es posible que aumentemos a nuestros miedos otros miedos. Digo, no es que no sea posible, se va a dar, pero ¿cómo lograr que la gente no caiga y no caigamos en esa paranoia? Imagínate, digo, es obvio que no nos tenemos que tocar, ¿no? Cuando somos un pueblo que apapacha, Vicente, que nos abrazamos a la menor provocación, que te da, ya sabes, hasta los políticos su abrazo de diputado, así muy hipócrita, pero siempre está ahí el detalle, el beso, y yo creo que eso, aunque ahorita todo el mundo está panicado, es de las cosas que hay que limitar, pero digamos, eso podría ser muy superficial y no lo es. ¿Por qué? Porque al final de cuentas habla de todo un cambio de ajuste que tenemos que hacer a ciertas formas sociales y al mismo tiempo no llevarlo a un escenario de paranoia. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que el grupo del equipo de salud que está al frente de lo de la pandemia también tome en cuenta esto, que nos mande mensajes a propósito de este tema y que ya lo vayamos hablando, Vicente, porque en el momento en que salgamos no podemos o tenemos que ver cómo hacer para transmutar el miedo, porque no hay sociedad que pueda vivir con este miedo. Y de por sí lo traemos cargando, ahora súmale otro, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a implicar mucho trabajo colectivo de todos, así como se está haciendo también en términos de medios de comunicación masiva, para que el miedo pueda hablarse, el miedo pueda declararse y que no se vea tampoco como algo negativo, sino al contrario, que la gente nos animemos a atendernos o a hablarlo o a reunirnos en grupos de ayuda, que eso sirve muchísimo y se ha visto que también es importante para las personas, pues tener esta contención que a veces
pues tienes que tener no nada más con tu familia, porque pues la familia tiene lo propio, sino con otros que comparten tus propios miedos y duelos. Entonces, es un tema muy relevante, anótenlo en la agenda y toca a todos, hasta el más valiente o hasta el que dice que no le afecta. Hay que tenerlo en cuenta, Vicente. Oiga, doctora, y para cerrar,